No. Traiga Brock. Oye, tanto que hizo por la carrera de Brock. Dios mío, no es capaz de hacerle nada. ¡Oh, la lanza, Dios mío! La lanza aprovechó el momento del descuido para llevárselo. Hola a todos, yo soy Quetzali Bullis y estoy muy emocionada de estar con todos ustedes. WrestleMania 38 ya está a punto de terminar y no se me desesperen porque yo les traigo todos los resultados de la noche del domingo del WrestleMania más estupendo de la historia. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! El domingo del WrestleMania más estupendo de la historia comenzó con Triple H en un momento muy emotivo, dejando sus botas de lucha en el ring y compartiendo un mensaje enfático. ¡Bienvenidos a WrestleMania! Enseguida llegaría la triple amenaza por los campeonatos de parejas de Raw entre los RK Bro, la Academia Alpha y los Street Profits compitiendo con la regla de muerte súbita. Cualquier equipo que lograra la cuenta de 3 o una rendición ganaba. Cada equipo descargó una potente ofensiva en tándem. Randy Orton y Riddle con dobles DDTs modificados. Los académicos con un Bulldog Sting Racer al estilo de los recién consagrados miembros del Salón de la Fama de WWE, Rick y Scott Steiner, solo para ser superados momentos después por una super guillotina desde el poste de los Profits. Cuando parecía que tomaban la delantera, Riddle se sacó un super RKO de la nada. Desde los cielos. Y mira. ¿Qué? ¡Super RKO! Chad Gable sufriría una suerte parecida cuando intentó tomar vuelo y fue recibido por un RKO de su creador para asegurar el combate. Victoria de los RK Bro que siguen siendo los campeones de parejas de Raw. Luego de que Chad Gable sufriera un altercado con Gable Stevenson, el medallista olímpico y doble campeón lo puso en órbita con un suplex estómago contra estómago. No, de cariño no es. ¿Y cómo es posible que ni se inmuta? ¿Viste cómo levantó el peso completo de Chad Gable y ni se enteró? Parece que solo hay lugar para un Gable en el ring. Entonces llegó un choque brutal entre Bobby Lashley y Omos, en el que el Coloso, quien era invicto hasta esa noche, le costó sudor y lágrimas al Todopoderoso. Buscando su momento y que sea este gigantón que lo descarrile. Bueno, dijo, ¿me vienes a buscar? No, te busco yo. Pero mira, apenas lo tocó. El lazo no realmente sirve de mucho. Pero esto puede servir de bastante. Mira. Lo mide y autogol. Autogol, familia. Mira No cómo se lo puede monta en el ser. escaparate. ¿Y qué busca? A esa altura es mortal. Lashley golpeó con fiereza a Omos y luego de 2 lanzas brutales a la región media del gigante, lo derrotó por cuenta de 3. Gran regreso de Bobby. En un combate delirante en donde todo estaba permitido, Sami Zayn se enfrentó a Johnny Knoxville con parte del elenco de Jackass metido en la contienda, incluido Wiman, que le dio una sorpresota al Liberador. ¡Malintencionado! Mira, Wiman sufrió un F5 de Brock Lesnar. Dios mío. Así que él sabe lo que es tener poder y caer ante Mira, el poder. Wiman, le va a Dios hacer un mío. F5. No. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué? El combate pareció más un maratón de Jackass y terminó con Sami Zayn siendo cubierto por Johnny Knoxville, luego de caer atrapado en una trampa para ratones gigante. Llegó la fatal a 4 esquinas por los campeonatos de parejas de WWE entre Carmella y la reina Zelina versus Natalya y Shayna Baszler versus Liv Morgan y Rhea Ripley versus Sasha Banks y Naomi, que hicieron una entrada impresionante montadas en una Lambo. Y su compañera de equipo de Boston, Massachusetts, Sasha Banks. Ay, yo preocupado cómo me iba a regresar al hotel esta noche. Ya tengo el aventón. Los relevos llegaron rápidos y furiosos, al igual que los golpes de alto impacto y los conteos al límite del 3. Baszler torció extremidades. Carmella notó un huracán rana a Rhea Ripley desde la cuerda superior. Y Natalya golpeó a Mela con un lazo feroz. El combate se volvió más caótico a partir de ahí, con Morgan y Ripley llevando a todos sus oponentes a la lona con superplexes en torre. A lo largo del caos, Banks y Naomi nunca perdieron de vista la meta y su trabajo en equipo bien afinado fue lo que marcó la diferencia. En los momentos finales de la pelea, Carmella se enfureció por haber recibido solo una cuenta de 2 de una super patada a Naomi. Eso la dejó vulnerable a una ráfaga de ataques rápidos de la jefa y el brillo, que terminó con Carmella cubierta. Victoria para Sasha y Naomi, las nuevas campeonas de parejas de WWE. La victoria marca el comienzo del tercer reinado de Banks como campeona de parejas y la primera victoria de campeonato de Naomi desde el 2017.
La lucha que sin duda se robó la noche fue Edge vs AJ Styles, un combate soñado que no defraudó. El fenomenal liberó su bulldog interno tal y como le fue solicitado por el máximo oportunista, pero eso no fue lo único que Edge consiguió. La superestrella categoría R mantuvo el control psicológico sobre el combate y sobre su rival, a quien hacía enardecer cuando quería por los sentimientos que guardaba contra él, aunque AJ también tuvo sus chances. Afinadito, va el rostro, va el rostro, va el rostro. No, nadie en casa, dice Edge. Nadie en casa. Lanza que es bloqueada. ¿Viste qué compás? Qué rana bonita para evitarlo. Busca el clash. Es fenomenal. En el escenario de WrestleMania. Se acabó, ahora sí que sí. Se lo hizo. Otra vez perdió segundos. 1 y 2. Y te lo dije que perdió segundos. Te lo dije. AJ Styles tenía listo un antebrazo fenomenal, pero un oscuro Damian Priest apareció en ringside captando la atención del fenomenal, situación que demoró la ejecución. Para cuando Styles se lanzó, Edge no lo esperaba y lo cortó con una lanza brutal para llevarse la victoria en este duelo de titanes. Luego Priest se uniría a Edge en lo que parece el inicio de una facción de oscuridad entre la superestrella categoría R y el arquero. Sheamus y Rich Holland, acompañados por Butch, derrotaron a The New Day, aunque Kofi y Xavier vendieron cara a su derrota. Lo está tratando de controlar a Sheamus, pero El está perdiendo propio tiempo. Sheamus tratando de calmarlo. Bueno, si le pone las manos encima, esto termina por descalificación. Dios así mío, que- son dos. ¡Oh! Son dos contra Holland. La venganza es más fuerte contra él. Sí, a lo Ahí Biggie. está. A lo Biggie. Muy bien. Se la dedica. ¡Oh! De frente. A lo Biggie, pero con el estilo de Woods. Qué bien que luce Woods. ¿Cómo explicar lo que vino después? Con el señor McMahon al costado del ring, se vino el choque entre su protegido Austin Theory y Pat McAfee. Una lucha de toma y daca en donde ambos se dieron durísimo. Y si pensabas, este Pat McAfee es el comentarista, ¿qué puede hacerle Austin Theory? Pues esto. Los patos. Mira cómo cae parado con el mortal. Apláudelo. ¿Qué? Apláudelo. No lo puede ni creer. Austin Theory no lo puede ni creer. Pero ¿y cómo lo va a creer? Mira la habilidad. No, 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 ¿Qué? no, no, no. Se botó la mano superior. No, no, En el esquinero. no, no. Buscando un superplex. Lo engancha, Dios McAfee mío. impresionante. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Ay, Dios mío, se lo llevó. Se lo ¿Viste llevó. el salto? Llegó a la tercera del Que le ring. revisen los zapatos. Pero Uno, de un y dos, rebote. y que lo revisen. La lucha se la llevaría el buen Pat, pero enseguida fue derrotado por el señor McMahon, que se quitó su saco y en musculosa se enfrentó mano a mano con el comentarista y ayudado por Austin Theory lo derrotó. Mientras el señor McMahon y Theory celebraban, sonó la música de Stone Cold Steve Austin. La serpiente de cascabel tejana envió a Theory a volar con un stunner antes de hacer lo mismo con su rival de toda la vida, el señor McMahon. Luego, Austin invitó a McAfee al ring para un brindis, pero fiel a su estilo lo clavó con un stunner. Como fan de WWE de toda la vida que vio a Austin en su apogeo de la era de la actitud, McAfee debería haberlo sabido mejor que nadie. Después de todo, como dice Stone Cold, no confíes en nadie. En el evento estelar más grande de la historia de WrestleMania, llegó el choque campeón versus campeón por la unificación de títulos entre Roman Reigns y Brock Lesnar. De movida la cosa se puso densa cuando Paul Heyman le quitó el micrófono al anunciador para presentar al jefe tribal. Entonces Brock Lesnar hizo lo mismo y se autopresentó de manera bestial. El combate arrancó con un Brock Lesnar que quería liquidar la cosa lo más rápido posible y regresar al rancho con los dos títulos al hombro, y si de paso se podía cargar a Paul Heyman, mejor. Pero nunca le des la espalda a Roman Reigns. No, 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 Pero no, no, Brock, no, 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 Brock, no, 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 distraiga, Brock. Oye, tanto que hizo por la carrera de Brock. Dios mío, no es capaz de hacerle nada. ¡Oh, la lanza, Dios mío! La lanza aprovechó el momento del descuido para llevárselo. Como han tumbado la barrera de protección. Es el momento de Roman Reigns. La lucha llegaría al clímax cuando Brock terminó involuntariamente arrinconado al referee y Roman aprovechó para clavarle una lanza, dejando fuera de combate al oficial. Sin árbitro sobre el ring, la cabecera de la mesa asestó un golpe bajo para luego noquear a Brock con el título. Sin embargo, todo esto no le alcanzaría a Reigns para ganar y terminó cayendo en un candado Kimura. Pero Heyman, sin que el árbitro lo advirtiera, le acercó la cuerda a los dedos del jefe tribal y pudo zafar. Cuando la bestia levantó a Reigns para un F5, el jefe tribal se zafó metiéndole los dedos en los ojos a Brock y luego clavándolo con una lanza final para la victoria. Roman Reigns es el campeón indiscutido universal de WWE y comienza una nueva era. Veremos qué papel tendrá la bestia vaquera en ella. Hasta aquí todos los resultados de la noche del domingo del WrestleMania 38. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.